Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Icono, Instituto de Cirugía y Oncología del Norte. El día de hoy pues vamos a hablar sobre cáncer de ovario con uno de los fundadores de este proyecto, el doctor Omar Gómez Quiñones, cirujano oncólogo. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Ángel. Bien, bien, gracias. Aquí, una vez más. ¿Cómo están? Muy bien, aquí dándole seguimiento a este número de videos que hemos estado trabajando con respecto a temas de cáncer, específicamente desde la perspectiva de cirugía oncológica, para que la gente vea cuáles son o cómo es que se trata o se ataca desde la perspectiva de cirugía el tema de diversos cánceres, como por ejemplo el día de hoy que vamos a hablar cáncer de ovario, que no es la excepción. Tengo entendido que es una neoplasia que ustedes como cirujanos oncólogos ven desde una detección en un 100%. Bueno, ¿qué nos podría platicar acerca de este tipo de cáncer desde la perspectiva de cirugía? Muy bien. Bueno, pues el cáncer de ovario, que es lo que vamos a platicar hoy, obviamente es un cáncer prácticamente exclusivo de las mujeres, que es un órgano que es un órgano femenino. Y la edad de presentación, hay, digamos, dos variantes grandes del cáncer, ¿verdad? Hay un tipo de cáncer que se puede presentar en mujeres jóvenes y el otro tipo de cáncer de ovario, que es sobre todo en mujeres ya adultas mayores, después de los 40 años, que es el más común, ¿de acuerdo? Entonces, acá la importancia es desde el diagnóstico. La importancia de nuestra participación o de nuestra intervención como cirujanos es desde la sospecha de esa mujer que tiene una sospecha de un cáncer de ovario, por los síntomas que platicaremos un poquito más adelante. Si hay una sospecha, entonces desde ahí, desde ese momento, nuestra intervención es primordial para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. En este caso, ¿cómo pueden empezar las sospechas de que, porque sabemos que el cáncer de ovario sí suele presentar síntomas a temprano desarrollo, o es un cáncer como en el endometrio, que presenta síntomas quizá ya a los 6, 7 meses de haberse desarrollado? No, este cáncer, algo que tiene algo de complejidad en este tratamiento es que los síntomas que presenta por lo común es en enfermedad cuando ya está algo avanzada. Ok. Entonces, esta enfermedad de forma temprana es un proceso que por lo regular no da síntomas. Los ovarios están en la parte interna del abdomen y un tumor que crece en el ovario, de inicio, no va a dar ningún síntoma. A diferencia, por ejemplo, como mencionabas del endometrio, el tumor que crece en el endometrio genera sangrado, Ujú. como un sangrado menstrual. En el ovario prácticamente no va a generar grandes síntomas hasta que ya esté avanzado. Entonces, síntomas que vemos de forma común es crecimiento del diámetro abdominal, eh, algún tumor que se palpe en el abdomen. Entonces, esos síntomas, pérdida de peso, cansancio, fatiga, entonces esos síntomas ya generalmente están asociados cuando la enfermedad ya está avanzada. ¿Tiene tratamiento? Todavía en muchas ocasiones sí, pero ya la enfermedad está un poco más avanzada y los tratamientos pues son ya multimodales, cirugía, quimioterapia en conjunto. Ya, por ejemplo, entonces para una detección temprana o una prevención del mismo, normalmente para una mujer, ¿cuál es el método de revisión? ¿Hacerse quizá el Papa Nicolau o hacerse revisiones constantes con el ginecólogo? Me refiero a quizá una vez al mes que vayan a visitas, más que nada para monitorear, porque como usted lo menciona, o sea, si ya presenta síntomas, ya que la enfermedad se encuentra avanzada, sí hay que ver cómo es el método de detección oportuno que Ujú. utilizan, no sé, ustedes o más que nada los ginecólogos que se dedican al monitoreo de la mujer, como por ejemplo. Claro, acá como tal no hay una detección oportuna, no hay como en el cáncer de mama o en el cáncer del cervix que se recomienda la mastografía cada año, el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque este no es un cáncer que sea muy común. Ok. Esos tipos de cáncer que tienen detección temprana son enfermedades que son muy comunes, entonces por eso se tiene que estudiar a todas las mujeres sanas buscando que no tengan esa enfermedad. El cáncer de ovario no es así. Pero entonces, ¿cómo es el escenario común que vemos nosotros de esta enfermedad? Las mujeres tienen su revisión con ginecólogo, su ginecólogo de confianza de siempre, eh, y tienen sus revisiones rutinarias pues nada más, por rutina con su ginecólogo. Ok. Entonces, los ginecólogos en muchas ocasiones, en sus exploraciones, hacen ultrasonidos en el consultorio
Y lo que comúnmente pasa es que en algún ovario encuentran algún quiste. Un quiste con características ya no totalmente benignas, alguna característica sospechosa, una pared engrosada o ya como tal un tumor en un ovario. Entonces ahí es donde empieza a sospechar el médico de primer contacto, que en estos pacientes suele ser el ginecólogo. Ok. Entonces cuando ya hay una sospecha por una revisión de rutina, hay que pedir exámenes para apoyar esa imagen. Y si la sospecha sigue creciendo de que esto ya se sale un poquito de alguna enfermedad benigna, entonces es cuando habitualmente tenemos que intervenir, que lo que suele pasar es que ginecólogos que conozco, entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una paciente que la sigo de rutina y tiene este tumor en el ovario, Ok. me parece sospechoso, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, ahí hay que juntar la imagen, estudios de sangre, y si la sospecha es moderada, alta, de que puede ser algo maligno, entonces la diferencia grande con este tipo de cáncer y este tipo de tumores con el resto o con la gran mayoría de todos los demás que hemos platicado aquí, es que en este no hay un método de biopsia sencillo que se puede realizar. ¿Cómo es el procedimiento para la extorsión de la muestra? Entonces, acá en el ovario, la biopsia es una cirugía. Ok. La biopsia es quitar prácticamente el ovario completo o el tumor completo del ovario. No es como en la tiroides que hacemos una punción y quitamos unas pocas células. En la mama metemos una aguja y sacamos un fragmento. Ah, en la piel quitamos un segmento de piel. Claro. Acá no. En el ovario no está recomendado meter una aguja y sacar una muestra de ese tumor. No. Si operamos, no está recomendado quitar solamente un pedacito del tumor y mandar a estudiar. No. Si hay un tumor que es sospechoso por la imagen, por el comportamiento clínico, por los laboratorios, lo recomendado, la biopsia es quitar el tumor completo y en muchas ocasiones va incluido el ovario. ¿Y esto a qué se debe? Que únicamente no puedan tomar muestras, como por ejemplo lo estaba mencionando en la tiroides, una pequeña muestra o como en la mama. ¿A qué se debe que se requiera retirar el ovario completo? Bueno, esto es porque, igual, a diferencia de otros tipos de cáncer, en este sí está demostrado que si nosotros, está el ovario, tiene un tumor y este tumor es maligno y nosotros lo abrimos o lo partimos para tomar una muestra, específicamente en el cáncer de ovario, este tumor sí se disemina en alrededor del abdomen. Entonces, sí cambia el estado clínico de la enfermedad. De ser un tumor confinado al ovario, nosotros al abrirlo, convertimos a esta enfermedad en un estadio un poco más avanzado, que ya se habla de que puede estar diseminado a donde se regó ahí en el abdomen. Por eso lo recomendado es no abrirlo. Ok. Si sospechas, hay que quitarlo completo. O sea, porque se corre el riesgo de que se disemine, Se ¿no? disemina alrededor en el abdomen, es Y eso, correcto. y la diseminación sería sinónimo de que de metástasis en el sistema de la No, mujer, o solamente es la diseminación del mismo la diseminación óvulo. de las células malignas en el abdomen. Ok. Y la etapa clínica cambia. ¿Cómo, en qué aspecto cambia? Digamos que la encuentro. Cambia simplemente que en las guías internacionales el cáncer se divide siempre por etapas. 1, 2, 3, 4 por lo regular, dependiendo si el tumor está solamente donde nació en el órgano, si se extendió a órganos cercanos, o si se extendió a ganglios, o si se extendió a órganos a distancia. Todos los tipos de cáncer. Entonces, 1 por lo regular es donde nació, 2 ya está un poquito más grande, 3 cuando hay en ganglios y 4 es cuando está en por todo el cuerpo. Ok. Que ya lo que Entonces, lo que conocemos como como metástasis. metástasis. Entonces, por Ok. ejemplo, en el ovario, si el tumor está confinado únicamente al ovario, ahí solamente es una etapa clínica 1A. Si nosotros lo abrimos, Ujú. aunque sea un tumor que esté confinado al ovario, esa etapa clínica se convierte en 1C. Ok. Sigue siendo confinado al ovario, pero nosotros ya le aumentamos una letra que es la C, Ok. que es ya ese riesgo de diseminación microscópica al resto del abdomen. Ok. Entonces, en el ovario sí es bien importante, si hay sospecha, no existe una biopsia percutánea, o sea, a través de la piel. Es una cirugía y lo recomendado es quitar completo el tumor. Entonces, aquí la dificultad es que a veces hay tumores pequeñitos, Ajá. pero hay mujeres que llegan con un tumor eh, grande, grande de 30 centímetros, O sea, se puede llegar hasta ese tamaño, a ese nivel de tamaño. claro. Entonces, esos tumores
pues pueden ser sospechosos de que sea algo benigno o maligno. La sospecha puede ser intermedia, pero ante esa sospecha, aunque sea baja, de que puede ser algo malo, lo recomendado es quitarlo completo, no abrirlo. Y Aunque sea tan grande, hay que quitarlo completo, no por abrirlo. ejemplo, en el tema de que ahorita que nos menciona que para hacer la cirugía por guías internacionales médicas se requiere el retirar completamente el tumor o el ovario, dado caso de que esté asignado el tumor en esa área. ¿Eso significa o es equiparable a curar al paciente o requiere, independientemente de que hayan realizado ese tipo de extracción, requiere darle continuidad al tratamiento o requieren estudios que complementen que el paciente efectivamente esté fuera de riesgo? O sea, el que hayan ustedes intervenido con esa operación, ¿significa algo para el paciente o para el tratamiento del mismo? Claro, entonces, como te digo, primero es, la mayoría de las veces, lo primero es la sospecha. Acá no tenemos, en la gran mayoría, cuando vamos a operar a alguien de un tumor de ovario, no tenemos un diagnóstico histológico, es decir, no tenemos un nombre que diga cáncer de ovario, Ok. carcinoma o algo benigno, porque solo está la sospecha. Entonces, lo primero es tomar esa biopsia, que es quitar el tumor completo, con o sin el ovario. Se estudia y si se demuestra que es un cáncer, si se confirma, entonces es donde viene el tratamiento. Y el tratamiento en muchas ocasiones es una cirugía también. Entonces, en esos pacientes nosotros operamos, quitamos el ovario con el tumor, lo mandamos a estudiar durante la cirugía con el patólogo, Ujú. nos dice, ¿sabes qué? Si es cáncer, entonces la cirugía continúa. Y continúa y hay que quitar la matriz completa, el otro ovario, ganglios que están alrededor y otros tejidos ahí sí, adyacentes para completar la cirugía tratando el cáncer y terminar de estadificar, es decir, con todo lo que quitamos, todo lo estudia el patólogo y nos determina exactamente hasta dónde ha llegado la enfermedad. O Si sea, hasta dónde está, se extendió, ¿no? exacto, si Ok. solamente está en el ovario o si ya se extendió de forma microscópica a otras partes en los órganos y dentro de lo que quitamos. Y de ahí, pues, de ahí parte el tratamiento. Hay veces que con esa cirugía es suficiente, no hay más que hacer, pero hay veces que con ese resultado, bueno, hay que dar quimioterapia u otras cosas. Ok, digamos que ahí después de ese resultado de la cirugía es cuando ya empiezan a ver qué otro tipo de tratamientos complementarios se le estarían dando al Es paciente, correcto. ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las repercusiones que tiene una paciente una vez sometiéndose a este procedimiento? Digo, ahorita que hizo mención que retiraba, en dado caso de que un ovario esté afectado, se retiraba el otro una vez con la muestra patológica, ¿no? ¿Qué tipo de, más que nada, cuál es el siguiente paso para la calidad de vida del paciente, ¿no? ¿Hay alguna afectación en su función, en su organismo? Digo, lejos de que sí, efectivamente se le retiró pues parte de del aparato reproductor, ¿cuál es el siguiente paso para esta paciente, ¿no? ¿Cómo es el monitoreo, cómo es su calidad de vida principalmente? Claro, acá la calidad de vida tiene que mucho que ver la edad de presentación del cáncer. Ok. Entonces, porque estamos hablando que el manejo estándar del cáncer de ovario es quitar la matriz, los dos ovarios y otros órganos. Entonces, el quitar la matriz a una mujer significa que esa mujer ya no va a tener, ya no podrá tener hijos, Ok. ¿de acuerdo? Y quitar los dos ovarios significa que esa mujer va a entrar en la menopausia. Si el cáncer de ovario se presenta a una mujer de 50 años, pues probablemente ya tenga menopausia y ya no pueda tener hijos y si ya tuvo, pues ya, y si no tuvo, pues también ese problema ya no se podría resolver, ¿verdad? Ya esa mujer, digamos, ya no está en una edad fértil. Claro. Entonces, ahí esas consecuencias tal vez ya están resueltas desde antes por la biología de la mujer. Sí, por la edad en la que se presentó, Exacto. claro. Pero si se presenta una mujer joven, entonces ahí esas consecuencias de la cirugía, entonces sí repercuten más. Una mujer joven que tiene un cáncer de ovario, que nunca ha tenido hijos y desea tener hijos, entonces ahí entonces entra la posibilidad de hacer una cirugía preservadora de fertilidad. Ah, Y ok. eso se tiene que platicar con la paciente. O sea, sí existe, perdón que le interrumpa, pero sí existe esa posibilidad Sí, claro. de no invadir el área fértil, por decirlo así. Exacto. Se Ah, quita ok, solamente un interesante. ovario, se deja el útero con el otro ovario y le damos opción a esa mujer de lograr un embarazo, tener un hijo y continuar con el tratamiento y vigilancia del cáncer. Entonces, pero eso, claro, se tiene que platicar con la paciente. Depende mucho de la etapa clínica que se encuentre el tumor. Siento que va muy relacionado con el tema de la conservación de la cirugía de conservación de cáncer de mama. Es un tanto distinto porque ah,
Acá en lo del ovario tiene mucho que ver el deseo de la mujer de la fertilidad. Ok, Y además que no es tan común que se presente en mujeres jóvenes. Lo más común es en mujeres ya de edad avanzada que ya están en menopausia. ok. Eso es lo más común. Pero claro, si hay casos de mujeres Se jóvenes, puede dar, ¿no? claro. Y entonces eso es lo que hay que platicar. Cuando es joven, las consecuencias de la cirugía, pues es que no va a poder tener hijos. Entonces, si esa mujer todavía tiene deseo, claro, se puede. Depende de la etapa de la enfermedad, si está recomendado o no. En enfermedades que están avanzadas, desafortunadamente ya no está recomendado, porque el control de la enfermedad con una cirugía preservada de fertilidad no es igual. Sí, No se claro. puede controlar la enfermedad. Entonces, son cuestiones que se tienen que platicar dependiendo la enfermedad de la paciente, los deseos de ella, pero sí existe un método que existe. Ok. Claro. Como siguiente punto, ya ahí es donde entra el tema de la quimioterapia, doctor. ¿Ustedes cómo lo complementan ya una vez que realizaron este procedimiento, que le están dando seguimiento a la paciente? Eh, Hay pacientes que eventualmente requieren continuar con radioterapia o quimioterapia. ¿Cómo es que ustedes lo complementan ahí directamente con pues con este grupo de especialistas que vienen siendo los oncólogos? Es un seguimiento conjunto, es un seguimiento integral que tiene la paciente. ¿Cómo lo manejan ustedes ahí, doc? Bien, pues aquí viene la otra parte bien importante, porque el escenario que te puse es aquel tumor pequeño que solamente está confinado al ovario y hay que quitar todo. Entonces, hay otro escenario que desafortunadamente es muy común en nuestro país, son las mujeres que ya tienen síntomas, que el abdomen con un diámetro aumentado del abdomen, que tienen pérdida de peso, que tienen fatiga. Entonces, esa enfermedad del ovario probablemente esté avanzada. Entonces, en esos pacientes que hay una sospecha de un tumor de ovario que sea maligno y que sea una enfermedad avanzada, la cirugía hay que hacerla porque es el diagnóstico. Pero cuando ya la enfermedad está avanzada, entonces ahí la cirugía ya no va a ser el tratamiento, va a ser el diagnóstico y valoramos en la cirugía. Si la enfermedad está ya diseminada por el abdomen, entonces ahí lo primero que vamos a hacer es dar quimioterapia. Entonces nosotros hacemos la biopsia, nos confirma que es un cáncer, pero esa paciente nos la vamos a operar quitándole todo lo que te comenté hace rato. Ok. Esa paciente se va a quedar solamente con la biopsia, sabemos que es cáncer, entonces esa paciente va a ir a quimioterapia, esperando que con la quimioterapia esa enfermedad se reduzca, desaparezca por completo en el mejor de los casos, y después la vamos a ir a operar ahora sí, quitando la matriz, los ovarios, y si quedó algo de enfermedad, pues quitar esa enfermedad pequeña que pudo haber quedado. Ok. Entonces acá es bien importante en la primera cirugía, por eso ante la sospecha, es bien importante que sea valorado por un especialista, una, porque la biopsia inicial tiene que ser completa, no se puede romper el tumor. Y dos, si la enfermedad es avanzada, es bien importante valorar qué tan avanzada para saber si el beneficio de la cirugía inicial se puede hacer o si no, nada más la biopsia y ir a quimioterapia y después operar. O sea, ver qué opción es más recomendable dependiendo del caso de la paciente, ¿no? Claro. En estos casos, os digo, antes de terminar esta cápsula, una duda que siempre tenemos en mente es si podemos prevenir, o sea, si hay acciones que nosotros quizá en el día a día y más que nada en el tema de las mujeres, em, hay hábitos, hay este tipo de alimentación quizá que pudiéramos hacer para reducir el factor de riesgo que pudiesen tener las pacientes previo a presentar este tipo pues de cáncer o neoplasias. Bueno, pues acá para reducir el riesgo o prevenir, pues no hay muchas cuestiones que una mujer pueda hacer para disminuir ese riesgo. Porque para prevenir algo o reducir un riesgo, necesitaríamos saber concretamente la causa. Ok, Y en el cáncer de ovario, al similar como a muchos otros tipos de cáncer, no tenemos una causa así concreta, definida, que esté relacionada siempre al cáncer de ovario. Entonces, hay causas hereditarias que no se pueden modificar y lo que en la mayoría de los casos recomendamos siempre tener una dieta equilibrada, no fumar, hacer ejercicio. Esos son factores que podemos modificar y reducirán el riesgo de tener, entre otros cáncer, también el cáncer de ovario. Entonces, como no es una enfermedad tampoco tan común, no hay un tamizaje como en mama todos los años hacer una mastografía, pero habitualmente las mujeres tienen una revisión con un ginecólogo por eso es más regularmente que suficiente. por otras cuestiones, ¿verdad? Porque están en la menopausia, tienen síntomas perimenopáusicos, porque a lo mejor buscan
ya tuvieron hijos y ahora tienen un método de prevención, entonces tienen sus citas regulares con el ginecólogo para los métodos anticonceptivos, etcétera. Tienen revisiones por otras cuestiones que los ginecólogos aprovechan haciendo ultrasonidos rutinariamente y es donde si hay alguna alteración en un ovario, pues puede haber alguna sospecha y entonces es donde habrá que intervenir de forma oportuna. ¿De acuerdo? También en el dado caso de que alguna paciente, digo, que en el ginecólogo quizás no tenga o no opte por este tipo de servicios, pudiesen acudir directamente con un cirujano oncólogo para quizá realizarse algún ultrasonido o algún tipo de valoración clínica. O sea, ¿se pudiese dar esa opción para los pacientes? Claro, la opción siempre existe. Este, hacer revisiones de rutina en pacientes sanos, general, no solo de ovarios, sino de todos los órganos. Ok. Y bueno, pues eso es de rutina anual, bianual, buscando que todo esté bien en su organismo. Y si hay alguna alteración, bueno, pues irnos por esa vía donde se alteró algo, pues ir buscando si existiera alguna enfermedad. Exactamente. Doc, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha prestado. Sabemos que ustedes como cirujanos siempre están pues un poco apretados de tiempo en cuanto a la agenda, pero sí es de suma importancia brindarles a pues estos espacios para brindar la información más que nada a los pacientes y conozcan cuál es el mecanismo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cáncer de ovario, en su mayoría que sabemos que se da en personas, en mujeres mayores ya de edad y pues que eventualmente con una guía con el ginecólogo se pudiese dar el caso de la detección oportuna en diversos factores de riesgo también que pudiesen tener. Y pues más que nada el tener aquí el espacio para difundir información es de suma importancia. De igual manera para los pacientes o las personas que se estén preguntando si quieren alguna consulta con ustedes como Instituto de Cirugía, ¿en dónde los pudiesen encontrar? ¿Están consultando actualmente en dónde, Doc? Sí, actualmente nos pueden encontrar en Centro Médico Ave, en el piso 17. Ahí tenemos nuestro consultorio. Y en redes sociales, cualquier duda, comentario o pregunta, estamos aquí activos en los comentarios del video y en las demás redes sociales. Y ahí aparecerán nuestros datos para cualquier aclaración o comentario que tengan. Estamos para servirles. De hecho, Doc, digo, si antes de terminar, nos enviaron una pregunta, ¿Ok? producción. Es una pregunta importante y nos pone, ¿puede ocurrir que los marcadores tumorales salgan normales y y que en la biopsia salga positivo, en este caso, la malignidad? Sí, claro. O sea, existe la posibilidad. Sí, la posibilidad existe. Los marcadores, en el caso de ovario, sobre todo hay un marcador que nos ayuda mucho para el diagnóstico y el seguimiento, pero claro que hay tipos de tumores de ovario que no elevan este marcador. Sí, sí existe. Entonces, siempre la sospecha, por eso, como comenté, es la imagen, son los laboratorios y cómo está el paciente, ¿verdad? Clínicamente, si tiene pérdida de peso, si tiene dolor, si se toca algo, etcétera. Entonces, todo es un conjunto y se hace un, un grupo, digamos, se acumula todo, se da una escala, una sospecha de qué tan sospechoso es ese tumor, de que pueda ser maligno, y entonces, bueno, habrá que esperar el resultado de patología. Pero sí, el marcador puede estar negativo y que el tumor sea un cáncer, sí puede ser. O sea, No es lo más común, pero sí existe. es un cúmulo de diversos exámenes o estudios, ¿no? Claro, Los por cuales eso, garantizan cuando los... uno se sospecha, entonces por eso le digo, es la imagen, hay que pedir exámenes de sangre, Ok. hay que revisar a la paciente, entonces todo se hace en conjunto y dice, sabes que la sospecha es moderada, pero hay sospecha. Ok, hay que hacer esa biopsia, que es quitarlo completo. La sospecha es muy alta, ok, hay que hacer la biopsia y entonces ahí podemos ir pensando que es muy alta la sospecha, entonces a lo mejor ya le platicas a la paciente en tu cirugía, muy probablemente hay que quitar todo lo demás, ¿verdad? O la sospecha es muy bajita, entonces, ok, vamos a ir a operarte, muy probablemente solo hay que quitar el tumor, el ovario y ahí quedó. Pero que sepa que la sospecha existe. ¿Va? Ok, no, muy perfecto, vaya dato. Yo creo que igual vamos a estar publicando más contenido desde las redes de Icono para hablar de este tipo de cáncer, datos o curiosidades que a través que hicimos en esta plática, la verdad, siento que hicimos información muy completa o brindó información muy completa, Doc, en estos temas. Van a estar apareciendo ahí las redes de Icono para que vayan y se suscriban a todas las redes sociales, también compartan este contenido y si tienen dudas o quieren a una consulta con el doctor Omar, con el doctor Eduardo o con el doctor Ángel Arana, de igual manera van a estar apareciendo aquí los datos de contacto por si requieren alguna consulta. Les agradezco mucho por estar aquí, muchas gracias producción, les deseo un excelente día, mi nombre es Ángel Prado, nos vemos.